Muchas gracias, Glorita. Estuvo hace 8 días haciendo un resumen de lo que es, haciendo una introducción y un resumen de lo que todo el libro contiene, y estuvo comentando los primeros 9 versículos. Hoy vamos a leer 1 Corintios del versículo 10 al 17 de este capítulo 1, y hoy he titulado esta prédica Divide y perderás. ¿Qué tal? ¿Se parece a una que por ahí conocen? Divide y perderás. Entonces le voy a pedir de favor a Denilson si podemos mirar ahí ya, ¿cierto? 1 Corintios. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Y vamos a leerlo del versículo 10 al 17. Bien. Espero que en sus casas ya lo hayan leído, lo hayan analizado un poco. Y dice, les suplico, en la Reina Valera dice, les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan ¿cómo? En armonía. Y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, sigue el apóstol Pablo diciendo, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé que me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros dicen yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? Dice el apóstol Pablo sorprendido, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cuántos fueron bautizados aquí en el nombre de Pablo? Bueno, mejor. 14. Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Este versículo 16 me llama la atención, tan humano Pablo, como que se acuerda, ¿no? Dice, bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de esto, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Bien. ¿Qué está sucediendo hoy en Colombia? Que al fin y al cabo está sucediendo en el mundo. Hay un fenómeno que se llama globalización. ¿Lo entendemos todos? ¿Sí? Sí, ya no hay fronteras, por eso es que usted ve que los chicos ahora se van para Australia, para Canadá, para Estados Unidos, para Europa con toda facilidad, porque no hay fronteras. Y no hay fronteras de internet. Tú entras a tu computadora, a tu celular, a tu tablet y puedes estar en Rusia ahora mismo mirando qué está pasando. ¿Sí? Muchos dicen, sí, sin duda, creo que el anticristo está armando todo, ¿no? de la famosa unidad. Y puede ser cierto, este tema de la globalización. Pero quiero centrarme en otro fenómeno que ha hecho la globalización y es la polarización. ¿Y qué es la polarización? Que ustedes ven que el mundo y Colombia en este momento está dividido en 2 bandos. En todo, en lo político, en lo religioso, en lo ético, en lo social, en lo económico, estamos divididos en bandos diferentes. Y lo más triste para mí es ver familias que están peleadas. Uno ve al papá con el hijo peleados por algún tema político. Es triste ver familias destruidas por causa de esto, ¿sí? Amigos que ahora ya no se hablan, porque el uno es de cierto partido y el otro es de otro partido, pensando en lo político. Estas cosas, ¿por qué suceden? Porque hay una división, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de división, por eso el título es Divide y perderás, ¿sí? Hay una división de pensamiento, que eso no está mal, pero casi siempre cuando hay una división de pensamiento, cuando tú piensas una cosa y tú piensas otras, ¿eso qué genera? Rivalidad, ¿verdad? Genera rivalidad, genera un conflicto, lastimosamente a veces genera ofensas que van a generar ¿qué? Odios y violencia. ¿No estamos viviendo eso en el mundo? ¿No estamos viviendo eso en Colombia? ¿Verdad? ¿No estamos viviendo eso al interior a veces de las familias? Pero reitero, lo más triste es ver eso, las familias destruidas.
Ahora, yo no estoy diciendo que uno tenga que pensar igualito, porque cuando el apóstol Pablo va a exhortar a decir que tengamos un mismo pensamiento, ¿sí? No está hablando exactamente de que todos pensemos igual. Lo malo es que el orgullo que está detrás de esos bandos, de esas facciones, de esos dos polos opuestos, no permite que usted tolere lo que el otro dice, ¿cierto? Y no permite que usted sea, como cristiano, pacificador, un conciliador entre personas, porque se impone el orgullo. No, es que es así y no te echas para atrás. No quieres conciliar. ¿Qué te mueve? Sin duda, la arrogancia o el no quedar mal, el querer sentarte en algo y decir, es que es así y ya, y no quiero oír nada más. ¿Por qué toco este tema hoy hablando de Corintios? Bueno, hace 8 días Cristian nos decía que esta era una iglesia muy bendecida. Esta iglesia dice en los primeros versículos que estaba tan llena de la gracia de Dios que ellos tenían todos diversos dones espirituales que podían tener. Imagínense una iglesia así, con todos los dones espirituales, con un gran conocimiento de la palabra, con una gran elocuencia para predicar. Todo eso dado por Dios. Además, ¿sí?, de esa gracia que era evidenciada por la sobreabundancia de todas estas cosas, también ellos tenían una esperanza eterna como la que tú y yo tenemos, dada por esa misma gracia, ¿sí? Ellos sabían y eran reservados para una gloria junto a Cristo por la eternidad, igual que tú y yo por haber creído en Cristo. Y todo eso era perfecto. Ahora, yo lo que veo aquí a Pablo es de una manera quirúrgica y muy sabia, alabando a esta iglesia, diciendo, tremendo lo que ustedes tienen y tremendo lo que Dios les ha dado. ¿Y por qué digo de forma quirúrgica y sabia? Porque después de esta alabanza, casi durante toda la carta, los va a reprender, los va a exhortar. Porque lastimosamente, a pesar de tener tanta riqueza, tenían grandes problemas. Y vamos a mirar hoy un problema, las divisiones. Quiero que miremos un primer punto en las diapositivas, si me ayudas, Denison. Y ese primer punto es que las divisiones rompen la armonía y rompen la unidad. ¿Qué tal si leemos los 2 primeros versículos de hoy, el 10 y el 11? Dice allí: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan ¿cómo? De acuerdo, sí, en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Esto no es parte de la prédica, pero me encanta. ¿Cómo empieza el apóstol Pablo? Les suplico, les ruego. ¿Cuántos son padres acá? ¿Cuántos son jefes acá? ¿Cuántos son líderes en alguna cosa acá? ¿Cuántos aquí tienen autoridad sobre otros? ¿Sí? Porque Pablo inicia una exhortación y una reprensión con un amor y un cariño tremendo. Él era apóstol y tenía toda la autoridad. Sin embargo, él ¿cómo inicia diciéndoles? Les ruego. Qué bonito, ¿no? Qué manera tan amable. ¿Cuántas veces hasta uno de manera petulante lo ha dicho? Yo rogarle, mijito, aquí el que mando soy yo. ¿Lo hace o lo hace? ¿Sí o no? ¿Lo hace o lo hace? ¿Sí? Pero Pablo lo que sigue es el ejemplo de Cristo, el ejemplo del más humilde y del que entregó hasta su vida por nosotros y los anima en el nombre de Cristo a que cambien en algo. Y es lo que vamos a ver en este tema, las bendiciones. Y hablando de bendiciones, en Juan 17, creo que todos recordamos que Jesucristo está orando al Padre por sus discípulos y lo que principalmente ruega es que ellos permanezcan unidos en armonía como el Padre y Él son uno solo. Si hay algo bello en una familia, si hay algo bello en un hogar, en una iglesia, ¿qué es? La unidad, la armonía. ¿Ustedes saben qué es armonía? Bueno, en la música, armonía es que, y aquí estarán los músicos, acá el grupo de alabanza que me puedan apoyar, entonces,
No sé, usted toma la guitarra y coloca 4 dedos y cuando rasga la guitarra, eso suena bonito, eso es armonía. Si le suena feo, ¿hmm? Eso es la armonía, es algo que suena bonito, que suena chévere, que suena agradable al oído. Y la armonía también es esa palabra que nos habla de la relación que hay entre dos personas, donde hay paz, donde hay concordia, donde hay entendimiento entre dos o más personas. Y dígame si esto es mentira, pero donde existe armonía, y piensa en un momento en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, piensa en la empresa donde trabajas, piensa en el grupo de amigos que tienes, piensa en la iglesia, en el ministerio donde estás, pero donde hay armonía hay seguridad, ¿cierto? ¿Usted no se siente seguro en un lugar donde hay unidad y armonía? Donde hay armonía hay construcción, hay paz, hay progreso, hay prosperidad. Y con prosperidad no estoy diciendo que estén llenos de plata, hay prosperidad en muchas otras cosas y también en dinero. Ahora, ¿pueden existir conflictos en una familia? ¿Aquí ninguna familia tiene conflictos? ¿Ferney nunca ha peleado con Liliana? ¿Jamás en la vida? ¿Sí? ¿Todo chévere? Pues sí, hay conflictos porque somos humanos, por eso hay a veces diferencia de pensamiento hasta para si van a hacer sancocho o ajiaco. Sí, ahí se pelea, no, que yo quería sancocho, bobadas. Hay conflictos, ¿sí? Pero donde reina la armonía y la unidad, ¿sí? Y más si es regida por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde reina esa unidad, hay un solo propósito. Miren que lo que el apóstol Pablo dice, que sean de un mismo pensar y de un mismo propósito. Y yo le pregunto, como cristianos, ¿cuál es nuestro propósito? Glorificar a Cristo, ¿verdad? ¿Ese es tu propósito? Y tienes que pensar si en tu familia, en tu hogar, en donde sea, en la iglesia, en donde te mueves, tú estás glorificando a Cristo, porque estás fomentando la armonía y fomentando la unidad. Eso es importante, porque que cuando las personas nos vean a nosotros, vean a nuestra familia, a nuestra iglesia, ellos puedan ver el reflejo del amor y del poder de Cristo, ¿amén? Pero cuando por causa del orgullo, porque ese es el culpable de todo, esa armonía se rompe, pues surgen, como decíamos al principio, rivalidades, celos, envidias, todo este tipo de cosas. Y en vez de que haya armonía, de que haya lo que genera la armonía, la unidad, entonces en vez de que haya paz, ¿qué hay? En un hogar que no hay paz, ¿qué hay? Guerra, pelea toda hora. ¿Hay progreso? No, todo se frena, todo se atrofia, nada avanza. En vez de seguridad uno se siente con incertidumbre. Donde no hay armonía, no hay construcción, hay destrucción, y en vez de prosperidad hay pobreza. Mira, hay familias que pueden tener mucho dinero, ¿sí? Pero emocionalmente, espiritualmente son pobres, porque no hay paz, no hay armonía en ese hogar. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? Satanás. Satanás está detrás promoviendo frases como divide y vencerás. Todos los que dicen eso, al final de sus vidas, mentiras, no vencen, pierden, porque lo que tú siembras, eso recoges. Ajá. Realmente él es un mentiroso porque él viene a robar, a matar y a destruir. ¿A destruir qué? La unidad y la armonía, a eso viene él. Ese es su ministerio, para eso es que está Satanás en este mundo. Y cuando uno se aleja del amor de Dios y se aleja de ese mandamiento a ser pacificadores y a tener unidad en donde nos encontremos, somos presa fácil de las artimañas del diablo. Lo que Dios está diciendo realmente aquí a través de Pablo es que de nada sirve que tú tengas todo el conocimiento de la palabra de Dios. De nada sirve que estudies en Fiel 5 años y te la sepas toda y que te conozcas la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis al pie de la letra. De nada sirve que lo hagas con mucha elocuencia y que todo el mundo diga, ay, cómo predica de lindo la palabra del Señor. De nada sirve tener todos los dones espirituales si tú eres un agente de división. Si lo que aprendes, lo aprendes es para
romper la armonía en el hogar, para formar conflictos en la iglesia. De nada sirve. Eso no glorifica a Cristo. Al contrario, ¿qué hace? Blasfema el nombre del Señor. Y yo quiero que nos preguntemos, y yo también me pregunto, porque esto viene para mí también. ¿Persiguen mis actitudes el mismo propósito de Cristo? Pregúntate tú eso. Lo que pienso, lo que hablo, lo que actúo, ¿persigue el mismo propósito que Cristo plasmó en su palabra? Segundo, ¿reconozco que soy un agente de división? A veces uno tiene que reconocerlo. ¿Sabe cómo uno es un agente de división sin darse cuenta? Cuando Colombia pierde con Perú y empieza a rajar del técnico y empieza a rajar de todos los jugadores, ¿cierto? Eso fue culpa de esos jugadores, unos troncos. Ahí, sin darte cuenta, estás formando bandos. La lengua forma bandos. La lengua es capaz de hacer que otro mate a otro con esa facilidad. Genera odios. Uy, ese Falcao no sirve para nada. ¿Sí o no? Genera odios. Eso lo vi yo en este partido. Yo dije, bueno, perdieron. Ya es normal, ¿no? Pero dije, bueno, ¿qué gano yo hablando mal de esos jugadores? A ver, ¿seré que fui yo el que estuve jugando allá? No, entonces ¿qué vengo a hablar? Ni yo soy el técnico, ni nada de eso. Qué importante entonces es ser, a lo contrario, en vez de ser un agente de división, ser un agente de reconciliación, de unidad, en donde tú te encuentres. Ese era el primero, ¿no? Ese era el primero, ¿no? En las divisiones, ¿qué pasa con las divisiones? Ese primer punto, forman o rompen la armonía, más bien de la unidad. Segundo, en las divisiones se forman bandos. Eso es lo que estábamos hablando de la polarización, ¿no? ¿En la iglesia es normal tener más aprecio por alguna persona? ¿Sí? No se hagan los santos. ¿Usted quiere más a alguien en la iglesia que a otro? A mí ese Charlie me cae gordo, pero Ferney me encanta ese muchacho. ¿Cierto? Sí puede pasar. Puede pasar. Sí, o lo contrario. Sí, eso es normal, porque una vez tiene más aprecio por aquella persona que le predicó el evangelio, por el que lo disipula, por el que le da un buen consejo, por el que está preocupado por uno y lo llama, ¿qué hubo, mijito? ¿Cómo está? El que lo pastorea. Eso es normal, eso no es pecado y está bien. ¿Sí? Aquellos que han cuidado nuestra vida espiritual y emocional, nosotros los queremos. Pero ¿qué estaba pasando aquí? Dice el apóstol Pablo, ahí en el versículo 12, que había recibido un informe de la familia de Cloé, que ellos andaban como agarrados, en rivalidades, y que unos decían que yo soy de Pablo, otros decían que yo soy de Cefas, otros de Apolos, y otros los que se las daban de espirituales, ay, yo soy de Cristo, no, los que las daban de espirituales. Entonces no está mal tener aprecio por alguien, pero miren lo que pasaba en Corinto. Esto de hacer bandos fue en una excusa para esconder soberbia, para esconder arrogancia, para esconder envidia, para esconder el engendrar divisiones que estaba en su corazón. Hablando de esa polarización en Colombia y reiterando que pensar diferente es normal, cuando por causa de esa polarización se forman bandos, se forman partidos, se forman facciones, como lo dijimos al principio, ¿qué surge? Rivalidad, surgen enemistad. Eso sucedió en Corinto. Había enemistades y la fácil fue decir yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Esa fue la fácil. Se estaba escondiendo ese orgullo, ese corazón lleno de envidia porque otro lo hacía mejor, se estaba escondiendo detrás de eso, de esos bandos, de esas divisiones. Yo me los imagino diciendo, yo soy de Pablo, que fue el que fundó la iglesia, soy el grupo más duro, ¿no? Otro dice, yo soy de Pedro, porque fue a Pedro que el Señor le encargó su iglesia, más duro todavía. No, yo soy de Apolos, que es un gran orador, elocuente, porque eso nos dice la palabra que eso era Apolos. Yo soy con el que es. Y otros dándose las de espirituales, yo soy de Cristo, pero mentiras. Allí había veneno por debajo de eso. Y Pablo por eso tal vez de manera irónica, pero yo pienso que está airada. Yo creo que se retuvo un poquito, pero airada les dice,
¿Acaso el que murió en la cruz fue Pablo? ¿Acaso el que murió en la cruz fue Pablo? Ni fue Pedro, ni fue, y es lo que le está diciendo, no fue Pablo, ni fue Pedro, ni fue Apolos el que murió en la cruz. Y para nosotros hoy no fue Cristian, no fue Ferney, no fue Charlie, no fue el ministerio de alabanza, no fue si se toca con gloria o se toca con instrumentos, porque por esas cosas es que las iglesias se están dividiendo, por personas o por cosas. Y es triste ver una iglesia dividida a causa de eso. Gloria a Dios, nosotros no hemos tenido, pero uno los ve en Facebook, los calvinistas, los arminianos, los luteranos, peleándose como fieras ahí en el Facebook. Y uno dice, Dios mío, ¿dónde queda el tema de la unidad? Ahora, ¿podemos pensar diferentes? Claro. ¿Tú respetas a un luterano? Claro. ¿Respetas a un calvinista? Claro que lo respeto. ¿Respetas a un arminianista? También. Pero nos une Cristo. Nos une Cristo, esa es la realidad. Y nos debemos respetar y conciliar aquellas cosas en las cuales tenemos diferencia, a menos que obviamente sea una diferencia crasa y fundamental. Pero si no es una diferencia crasa y fundamental, por si le gusta el bajo o no le gusta el bajo, eso se puede arreglar. Le ponemos un bajo más chiquito, ¿cierto? Cristo que abogó y rogó al Padre porque la iglesia se identificara por la unidad y la armonía, sin duda se encontraba triste al ver lo que estaba pasando en Corinto y se encuentra triste si eso está pasando en tu familia, si eso está pasando en tu iglesia, si eso está pasando en tu empresa, donde sea. Olvidaron que fue Él el que murió por Cristo. Detrás de toda esa pelea, realmente se les olvidó quién fue el que murió por Cristo. Se les olvidó la gracia que el Señor les regaló. Todo eso se olvidó porque el orgullo estaba por encima de eso. Estaba por encima. Y me pregunto si tú y yo en algún momento hemos caído en lo mismo. Y pregunto aquí al final de este punto, ¿te crees mejor que los demás? Pregúntate un poquito. Porque a una vez se le pasa, se cree más que los otros. Segunda pregunta, ¿piensas que si tú no lo haces queda mal? Porque hay unos que son así, ay, si yo no lo hago, eso queda, tengo que hacerlo. No dicen nada, pero quieren hacer todo. Entonces ahí ya caen, Dios dice, ya, yo lo hago. ¿Te molesta que alguien haga las cosas mejor que tú? Porque eso se llama envidia. ¿Te molesta? ¿Procuras formar bandos? Como les decía en el primer punto, recuerden, con la lengüita, puedes estar formando bandos y facciones. Tercer punto, ya llevamos 2, ¿no? Tercero, los que dividen buscan seguidores, buscan adeptos, ¿sí? Vamos a leer ahí. Y dice, gracias a Dios, me gusta ver a Pablo aquí, que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. Ahí verá si quieren ese nombre para el niño que viene, Estefanía. No, mentira, hasta no viene. Ya casi, ya casi. Trabajen duro, dicen por ahí otra. En un mismo propósito. Dice, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Y él dice, bueno, también bauticé a la familia de Estefanas, para una niña, vea, Estefanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. A ningún otro, no recuerdo haber bautizado. Pablo no recordaba bien a quién había bautizado en Corinto y eso que él estuvo 18 meses allí. Ahora, ¿era que Pablo le estaba restando importancia al tema del bautismo? No, para nada, sino que él sabía lo que los corintios hacían, ¿sí? ¿Por qué se estaban formando esas facciones? ¿Quién te bautizó? Ven para acá. Ah, te bautizó Apolos, ven para acá. O sea, lo que estaba sucediendo en Corinto, Pablo lo conocía muy bien. Por eso aquí habla como Pablo hablaba en una forma de lenguaje que era bien famosa en su época, y era la ironía, hablar irónicamente. No, él no le estaba restando importancia, porque bautizar, enseñar, ¿qué otra cosa? Aconsejar, servir a los demás, eso hace parte de nuestra experiencia cristiana. O sea, eso es normal. Si tú no haces eso, sí estás como fallando, no, eso es normal. Él no realizó estas actividades
Por eso él dice, yo no me acuerdo casi ni a quién bauticé, yo no hice eso para ganarme adeptos, ¿sí? Para que vengan a decir que ahora son de Apolos, ¿sí? Perdón, que son míos, que son de Pablo. Él no quiso formar seguidores, él lo hizo por amor a Cristo, por amor al Señor, por amor a los perdidos, por amor a los hermanos, y eso es lo que te debe motivar, ¿sí? Cuando tú haces algo, debes hacerlo por amor ¿a quién? A las personas que se están perdiendo. Yo pienso mucho en las redes sociales y veo muchas personas preocupadas por quién los está siguiendo, más que por lo que están enviando allí, ¿sí? Si tú envías un versículo y te preocupa más cuánto lo ven y cuánto lo siguen, estás mal. Estás mal. ¿Sí? Porque mi pensamiento es, Señor, con este versículo que al menos una persona sea tocada por ti. ¿Sí? Entonces, miren que en eso caemos muchos, de una forma muy sutil. Si mi motivación para realizar actividades eclesiásticas es acumular seguidores, la vanagloria realmente es lo que te está dominando. Y no estoy buscando agradar a que debo agradar, ¿a quién? A Cristo. ¿Demostrar que soy mejor que los demás? Pensemos un poco en esto. ¿Será que yo amo más mis dones y mi ministerio que a Cristo? Es más, hasta mi elocuencia o de pronto mi gran conocimiento de la palabra que a Cristo. Y eso está haciendo que yo esté formando bandos. Entonces, bueno, ese tercer punto, los que dividen están buscando ¿qué? Seguidores. Y un último punto, y está el verso 17 allí, y es que los que dividen buscan impresionar. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, dice Pablo. Y eso sin discursos de sabiduría, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Bueno, ¿a quién le gusta la historia? Alce la mano. Hartos. ¿Y a quién le gusta la política? Bueno, como a 3, eso está bien. Bueno, al menos voy a hablar con esos 5 que alzaron la mano. Grecia es considerada la cuna, ¿cierto? Para los que de pronto al menos se acuerdan de la historia, Grecia es considerada la cuna de muchas ciencias, entre ellas la literatura, la filosofía y la oratoria, que han tenido gran influencia aquí en Occidente, mucha influencia. Y dicha oratoria se caracterizaba porque se hacía con mucha fuerza, con mucha pasión, las ideas eran expresadas con claridad, concisas y llenas de razonamiento filosófico, eran muy elocuentes. Por eso el apóstol Pablo habla de sabiduría humana, hablando de esa oratoria. Y recuerden que los corintios, ¿de dónde quedaba Corinto? En Grecia. Y Tesalónica quedaba en Grecia. Por eso él sabía cómo era que estaban predicando y la forma como lo hacían. Y el lenguaje usado pues era súper refinado en esa oratoria. Era elocuente, era metafórica. Entonces cuando a uno le gusta la política o sabe de esto, pues se acordará de Demóstenes, se acordará de Pericles, de Antifonte, de Isócrates, que eran grandes oradores de la Grecia antigua. Esos eran los Jorge Eliezer Gaitán de esta época, ¿sí? O los Winston Churchill de Inglaterra, muy conocido por su oratoria. Los Martin Luther King, ¿lo recuerdan? Sí, un gran orador de Estados Unidos. O para los cristianos, los Nick Vujicic, ¿sí te acuerdas de Nick Vujicic? El que no tiene bracitos ni tiene piernas, tremendo orador, ¿no? Tremendo. Y sin duda Pablo era un gran orador. Pablo dice esto no porque él no fuera un orador, él era un gran orador. Se enfrentó en el capítulo 17, lo pueden leer de Hechos, ¿a quién? A los griegos, a filósofos griegos. Se enfrentó predicándoles a Cristo. Fue al Areópago donde iban los duros y allá les predicó de la palabra de Dios a un poco de filósofos y varios se convirtieron, o sea, era tremendo orador. Ahora, si recuerdan más adelante en el capítulo 20, dice que un día arrancó a predicar a mediodía y ya iba en la medianoche. ¿Cuántas horas llevaba? 12 predicando. O sea, era orador hasta que uno, como muchos de acá, se durmió en la predicación, ¿cierto?
Y eso que aquí las predicaciones son de 25 o de 30. Y se murió, se cayó, perdón, se durmió, cayó y murió. Y Pablo, pues Dios a través de Pablo lo resucita, y después de que lo resucita, adivine que predica 6 horas más, hasta las 6 de la mañana, como decía Rodolfo Icardi, hasta las 6 de la mañana, ¿cierto? Hasta las 6 de la mañana predicó. O sea, no está hablando de esto porque él no fuera un orador, no, él era tremendo orador. Pero Pablo sabía que su principal llamado era predicar ¿qué? El sencillo pero poderoso evangelio de Cristo. ¿Por qué digo esto? ¿El evangelio es sencillo? Sí. ¿Eres pecador? ¿Quién no? Cristo se hizo hombre, vino y murió por ti en la cruz. ¿Sencillo? Vino del cielo, se hizo hombre, nació de una virgen. ¿Eso es sencillo? Eso es sencillo, pero es muy profundo, porque ahí es donde muchos no creen. Vivió una vida entre nosotros, nos enseñó todo lo bueno de la palabra de Dios, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Si tú crees en Él, eres salvo. ¿Sencillo? Pero profundo, ¿no? Pero es así de sencillo. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Es lo que está diciendo acá. Como les decía, bautizar, predicar, todas esas cosas las podemos hacer, pero nosotros como iglesia estamos principalmente llamados a lo mismo que fue Pablo llamado, a predicar el evangelio, a arrancarle al diablo vidas del infierno. A eso es que estamos llamados, a eso nos llamó el Señor. Pero a Pablo, vuelvo y repito, a pesar de ser un gran orador, decía, yo no lo hice con palabras, con mucha sabiduría, para no opacar el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo es sencillo. ¿Qué estaba pasando? Lo que pasa hoy día. Hoy, ¿ustedes conocen grandes predicadores, grandes oradores hoy día? Sí, yo los conozco y los veo. No voy a dar nombres, que digo, uy, es tremendo predicador. ¿Cuánto predican del evangelio que acabé de predicar? Eso sí, te dicen que con Cristo todo bien, como el pibe. ¿Cierto? Todo bien. Prosperidad, tú estás con Cristo, eres el Rey de Reyes, eres el Hijo, eres Cristo. Eres el Hijo de Dios, tú eres un príncipe, tendrás lo que quieras. Eso, y a la gente le encanta oír eso, y le encanta con la elocuencia que lo hace. ¿Sí? ¡Wow! Porque la gente sale, uy, qué predicación, hoy me tocó la predicación. ¿Sí? Pero conozco a más de uno de ellos que no conoce a Cristo, conoce al pastor que les predica, que predica muy bonito. Y eso estaba Pablo diciendo acá. ¿Y eso por qué tiene que ver con las divisiones? Porque eso es lo que estaban siguiendo ellos. ¿Cuál era el predicador que estaba mejor? A ese sigo. Y eso sucede y forma división. Y Pablo les dice, muchas personas andan en las iglesias perdidas, enamoradas de cómo habla un hombre, pero no enamoradas de Cristo. El gran problema. Y nos la pasamos viendo en televisión grandes predicadores que nunca predican el evangelio del Señor, que nunca predican un versículo a versículo. No saben que eso es positivo porque les parece que eso es aburrido. Pero esto es lo que la palabra de Dios está diciendo. Bello, profundo. No opaques con tu elocuencia y con tantas palabras bonitas la sencilla predicación del evangelio. Amén. Para concluir, y repitiendo lo que dicen los puntos, ¿cierto? Entonces, en ese primer punto, es que las divisiones, ¿qué? ¿Lo anotaron o no lo anotaron? Las divisiones rompen la armonía y rompen la unidad. Las divisiones forman bandos, forman como facciones, ¿no? Los que dividen buscan seguidores. Ese es el tercer punto. Y el cuarto punto, los que dividen buscan impresionar con su forma de hablar. Ahora terminemos concluyendo lo que dice Proverbios 6:19. En Proverbios 6:19, y si de pronto no sé si lo podemos buscar, Proverbios 6:19, el salmista viene hablando de 6 cosas que aborrece Jehová y hasta 7. ¿Recuerdan? Que aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies que corren al mal, las manos que derraman sangre. ¿Recuerdan? Y ahí en el verso 19, ¿cierto? En la segunda parte del verso 19 dice que él aborrece a los que
forman pleitos, divisiones entre los hermanos, discordia. Dice la segunda parte del versículo. El Señor aborrece, ¿ustedes saben qué es aborrecer? El Señor odia a esas personas que en la familia, que allí en la empresa donde tú trabajas, esos que se la pasan rajando del jefe, rajando de todo el mundo, en las iglesias, los que se la pasan murmurando, dice que Él aborrece a esos que forman discordia o arman discordia entre los hermanos, los aborrece. La razón, Dios sabe que la división destruye, sabe que la división destruye matrimonios, destruye iglesias, destruye amistades. Tal vez por lo mismo es que el Señor nos ordena en el capítulo 3 de Tito, que a los que estén armando divisiones en la iglesia, después de una o dos amonestaciones, deséchelo. ¿Muy fuerte el Señor? No, Él tiene razón, porque si alguien forma división, es como una manzana podrida que daña a las otras. Entonces, si uno inmediatamente identifica que está formando división, qué pena, hermano, nos amamos mucho en el Señor, pero váyase a molestar a otro lado, aquí no. ¿Sí? El daño que las divisiones traen son dolorosas. ¿Alguien aquí ha experimentado una separación? ¿Ha experimentado un divorcio? ¿Ha experimentado que su empresa llegue hasta la quiebra por culpa de alguien que llegó a dañar, a dividir? ¿Han experimentado ver una iglesia rota por una división? Eso causa mucha tristeza. Pensemos nomás en un divorcio. Un divorcio no solamente le causa dolor a la persona que lo experimenta, a su familia, a sus amigos, a los que lo amamos, nos duele que ese matrimonio se haya roto. Entonces, si la división rompe, estaría bien que nosotros a veces con nuestra sola lengua estemos dividiendo. ¿Está bien? No está mal. Y esa es la exhortación hoy para nosotros, práctica. Que en vez de ser agentes de división, seamos agentes de unidad y de armonía. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. La unidad garantiza victoria, pero el que divide, perderá. Ese tema de divide y vencerás es una mentira. Divide y vas a perder. Al menos ante los ojos de Dios vas a perder mucho. Dios, te doy gracias por tu palabra, gracias por esta carta de 1 Corintios, gracias porque tú nos estás hablando a nuestras vidas hoy. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, que me bendigas a mí y que por favor nos permitas ser agentes de unidad, de armonía, que nuestra iglesia se mueva en un solo propósito, glorificar tu nombre, que nuestras familias se muevan en un solo propósito, que tu nombre sea conocido entre las personas que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a veces no es fácil, a veces nos gusta la división, nos gusta el conflicto, nos gusta el pleito, no refrenamos nuestra lengua, no refrenamos lo que pensamos, Señor. Ayúdanos a ser agentes de bendición, te lo clamo en tu precioso nombre. Amén y amén. Bueno, el Señor los bendiga.